Lineamientos orientadores para la acreditación y certificación de aprendizajes y saberes por experiencia, los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial número 42.903 del 18 de junio de 2024, donde se publica la resolución emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior con el número 047 del mismo día. De la referida resolución podemos destacar que tiene por objeto establecer los lineamientos orientadores para la acreditación y certificación de aprendizajes, lo cual permitirán conferir el reconocimiento formal en los programas académicos conducentes o no a grado y que aplicarán los aspirantes que previo cumplimiento de los lineamientos anteriores acuden a las instituciones de educación universitaria de gestión pública en el territorio nacional. Así es, Rafa, es una nueva modalidad de ingreso a las carreras de pregrado y a los programas de extensión, especialmente para aquellas personas que por diferentes causas no han podido cruzar o culminar los itinerarios formales de educación, pero bueno, poseen conocimientos valiosos asociados al oficio de la labor que practican. Según se establece en el documento, la acreditación busca facilitar la población que trabaje sea reconocida parcial o totalmente los conocimientos o habilidades y destrezas que tienen y que han acumulado de experiencias laborales o educativas formales, no formales y no convencionales realizadas con prácticas que estén en concordancia con carreras y programas de extensión. Debemos destacar que la Universidad Católica ya se ha incorporado a este proceso de certificación. Esperemos por las otras universidades. A ver, ¿qué me tienes por ahí? Bueno, Rafa, te cuento que desde aquí se habla legal. Queremos difundir el programa Tribunal Móvil que desarrolla el Tribunal Supremo de Justicia, donde el sistema de justicia, a través de la constitución de tribunales itinerantes y salas telemáticas en municipios, parroquias, escuelas, liceos, cárceles, dependencias del sistema judicial y demás lugares retirados de los centros urbanos del país, ha brindado a las comunidades de manera gratuita asesoría jurídica, así como redacción y visado de documentos. Es importante destacar que el programa del Tribunal Móvil, a través de sus unidades, está brindando apoyo como sede de los tribunales itinerantes designados por el Tribunal Supremo de Justicia, a fin de contribuir con la disminución de los retardos procesales y hacer justicia, y bueno, que esta sea expedita, gratuita y oportuna. Lo importante que queremos destacar efectivamente es que nosotros desde aquí Sala Legal también tenemos el servicio de asesoría legal y redacción de documentos, lo cual enaltecemos porque obviamente es el órgano que debería ofrecerlo como parte de su gama de actividades, y somos testigos de que esto sucede porque nos han suspendido unas cuantas audiencias y cosas porque están justamente en un tribunal móvil. Entonces creo que sí vale la pena estar atentos y pueden llamar al número 0800 Equidad para poder solicitar quizás orientación ciudadana y bueno, coordinar con el tribunal móvil que llegue hasta su comunidad. Sí, y si no llegó, hacer esa jornada. Y si no llegó y es muy urgente lo que tiene, pues tiene los números de contacto con nosotros para poderle ayudar de alguna forma desde la vía privada a iniciar su acceso a la justicia. Por acceso a la justicia, además, queremos destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el máximo órgano del Poder Judicial en la región de España, suspendió el decreto que situaba el catalán como lengua vehicular del sistema educativo no universitario, porque no confiere ese mismo carácter al español. Cuéntame un poco qué dice Mari. Bueno, la orden recurrida por la entidad es una asamblea, una escuela bilingüe que lucha por aumentar la presencia del español en el ámbito educativo en Cataluña. Surgió tras la constatación de que ha habido un retroceso en los usos lingüísticos del catalán durante los últimos años, tanto en la educación como a nivel social en general. Según un informe presentado esta semana por la plataforma de la lengua, entidad de la defensa del catalán, bueno, lengua, no sé cómo se dice en catalán, pero bueno, ahí vamos. Bueno, deberías saberlo, tú que eres sé, casi española, pues, tú y la corona. Ajá. Bueno, en Cataluña, solo el 12,1% de los jóvenes lo hablan como una lengua habitual y menos de la mitad lo usa frecuentemente. No, entonces, pero, bueno. Claro, está bien. Y me parece que, bueno, es relevante justamente para los procesos que se habían iniciado y justamente la gente que considera que se habla el español como idioma oficial de esa región. Ahora bien, la máxima autoridad del Ministerio Público, es decir, Tarek William Saab, a través de una publicación en la red social X, difundió un video que muestra a un hombre observando a un canino atacar al gato.
Luego, este patea al gato, haciéndolo volar desde el centro de la carretera hasta una acera, por lo que ordenó la investigación, en este caso nuevamente de maltrato animal, en la que un sujeto habría incitado a su perro a atacar un gato callejero en el sector Los Totumos del municipio Santa Rosalía, en Caracas. Así es, Rafa. El doctor Tarek William Saab detalló que la Fiscalía 89 Nacional, con competencia en defensa integral del ambiente, inicia la investigación por el delito de maltrato animal, en vista de que el hombre instigó a que su mascota, este animal, el canino, el perro, agrediera a otro animal de la fauna doméstica, el gato, destrozándole una de sus extremidades. El hecho se registró el pasado 1 de julio, sin embargo, los procesos legales iniciaron el 4. Bueno, pero el delito de maltrato animal, bueno, sí. Pero claro, sí, lo hemos conversado, pues existe una forma de poderlo encuadrar. Hay que preguntar a los penalistas, ya tenemos uno en cabina. ¿Por qué vamos a sufrir con esto cuando los penalistas quizás pueden responder? por omisión, bueno, por ver y no hacer nada. Ahora, el Tribunal Segundo de Apelaciones de Estados Unidos anuló decisión a favor de los tenedores de los bonos de Citgo y descartó la decisión de la jueza Catherine Polk, enviándolo de regreso al caso para que evalúe nuevamente su decisión. Es así como este Tribunal, Mari, de Apelaciones de Estados Unidos ya anuló el miércoles pasado el fallo que favorecía las acciones de cobro para los tenedores de los bonos de refinadora de Citgo, que es propiedad de Venezuela, y bueno, ya esa gente ahora se volvió a esa alegría tísico. Bueno, sí. En su fallo, el tribunal descartó la decisión de la jueza Catherine Polk, que en el 2020 dictó a favor de los tenedores de los bonos de petróleos de Venezuela y autorizó embargar a su filial Citgo. El tribunal dijo que la jueza no había considerado la ley en Venezuela y cuando emitió su fallo para permitir el embargo y el cobro de los bonos emitidos por el gobierno venezolano. El tribunal envió de regreso a este tribunal para que evalúe nuevamente la decisión. Sin embargo, no está claro si la decisión afectará la venta de Citgo permitida por un tribunal federal de Delaware. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con tus bonos que estabas esperando cobrarlos? No, bueno, la verdad, Rafa, yo creo que deberíamos hacer un programa para que le explique a los venezolanos qué es Citgo, qué son los bonos y qué son PDVSA y cómo está todo esto en el mercado. El bono de la patria y de broma. Ajá, pues. Yo no conozco más otro que ese, pues. El bono de la guerra económica y no lo pagaron. No, a los educadores. No lo pagaron. A los educadores no lo pagaron, no sé. Yo tampoco. ¿Qué estás inventando tú ahí? Sí, Mira, mejor, por favor. Desde aquí Sale Legal, nos queremos hacer solidarios con las familias de Ángela Ramos y María Paula Azuaje Amaro, que fueron las dos últimas víctimas que conocimos antes de ayer en la mañana, en el domingo, porque ayer después hubo otra víctima, ¿no? La primera, Ángela Ramos Rengifo, es una adolescente de 17 años que fue asesinada en la mañana del domingo en el sector La Mora de Yaritagua, en el estado Yaracuy, presuntamente por su novio. El suceso tuvo lugar luego de que Ramos pasara la noche del sábado ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de su pareja de 25 años de edad. Según las informaciones preliminares, el joven, en complicidad con otra persona aún no identificada, sería el autor del homicidio. La víctima recibió un disparo en la cabeza en un acto que, según las autoridades, podría haber sido desencadenado por un episodio de celos. Se conoció adicionalmente que la pareja había llegado de Colombia, el novio había llegado de Colombia hace apenas un mes y que este había tenido problemas en la relación. Mientras que la segunda, que es María Paula Azuaje Amaro, de 22 años, de Guanare, estado portuguesa, fue asesinada también por su pareja en un ataque de celos. El mismo había interpuesto la denuncia por desaparición en el despacho policial de la organización La Comunidad Nueva por las autoridades y se percataron que tenía una actitud nerviosa, por lo que los agentes optaron por hacer un intenso interrogatorio en este caso, a Pantaleón. O sea, es increíble. O sea, yo no sé si es que se está volviendo como algo que no se decía mucho, pero el tema de los feminicidios, el tema de la Rafa, violencia. 3 en una semana, sí, porque ayer en la noche, después que habíamos hecho el programa, apareció la tercera. Es gravísimo. No, y además que una de ellas es una adolescente de 17 años con una persona ya mayor de edad de 25. Y por eso es muy importante de repente que sepamos que tenemos en cabina ya a nuestra invitada, porque estos temas hay que tocarlos. Hay una responsabilidad importante de los padres, del autor siendo adolescente, como de los padres con los adolescentes también. Eso es importantísimo tenerlo claro. Pero bueno, Mari, ¿qué más me tienes allí? Bueno, Rafa, te comento que en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.805 de fecha 1 de mayo de 2024 se publica la ley de la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, en el cual se incorporan algunos artículos y pasa a denominarse ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Hay que estar súper pendientes, pues existen nuevas sanciones contempladas en el artículo 98 de la mencionada ley.
referentes al incumplimiento del patrono en su deber de afiliar a sus trabajadores, reportar cualquier novedad de sus nóminas, así como la falta de pago de los aportes de la FAO. Para cualquier duda adicional, la gente de OJT Online que le puede ayudar. Exactamente, pero bueno, yo creo que esta ley va a estar un poquito como apalancada con la del pago del 9%, porque no es posible que tengas declarando una nómina aquí, o sea... tiene que estar cruzada la información de alguna manera para poder lograrlo. Yo creo que lo ideal es que tengan en las empresas una tabla de todas las cosas que tienen que pagar para saber cuántas cosas tienen que pagar y estar al día. Y que sepa que además de esos impuestos o obligaciones para fiscales, tiene también que buscar el tema de la ley de prestacional de vivienda y hábitat. Rafa, cuéntame quién va a trabajar más. No sé, eso es lo que te iba a decir. Los trabajadores de ciertas empresas privadas en Grecia, esto es Grecia, podrán ser obligados a trabajar 6 días y 48 horas a la semana si su empleador así se lo exigiera, según contempla una nueva ley que entró en vigor el pasado lunes. Es importante que los empleadores de empresas que funcionan 24 horas al día durante toda la semana, como fábricas y otros tipos de industrias, tendrán el derecho de imponer un 6º día laboral y 48 horas de trabajo por semana a sus trabajadores en caso de necesidad. Los empleados recibirán por ello un 40% adicional sobre el salario diario por esas 8 horas extras, mientras que si ese 6º día es un domingo feriado, el aumento asciende a 115%. ¡Wow! Está interesante. Sí, así sí me gusta trabajar más. La plata baila el mono, dice por ahí, con la plata baila el mono. Así voy contentita. Así que bueno, la semana laboral extendida se podrá imponer también a aquellas empresas que funcionan 24 horas al día, pero solo 5 o 6 días a la semana, precisa la ley. El cambio de la ley laboral fue aprobado con los votos del Partido Conservador de Nueva Democracia y provocó un aluvión de críticas por parte de la oposición y una ola de huelgas y protestas de los sindicatos. Así que bueno, preocupa porque bueno, a veces estas medidas empiezan a ser como que de tendencia a nivel global y bueno. No, que es lo que pasa, es que la tendencia a nivel global es a trabajar menos horas en los centros de producción, o sea, no es a trabajar más horas, entonces está como complicado, entonces contrate más gente. Así es, y para contratar más gente, vamos a pedir entonces a Lo Ángel para ver con qué vamos ahora. Muchos venezolanos están en proceso de migración o ya migraron. Por eso, te invitamos a disfrutar de las noticias más relevantes para aquellos que ya no están en Venezuela. Así comienza Migrantes. Para el Defensor del Pueblo de Panamá, las repatriaciones deben ser voluntarias. La Defensoría del Pueblo de Panamá señaló el pasado jueves que la repatriación de migrantes irregulares tiene que ser voluntarias, mientras que el gobierno panameño implementa medidas para frenar el flujo migratorio por la selva del Darién. Las restricciones y estas repatriaciones deben ser voluntarias, no pueden ser forzadas. A las personas que se les tiene que dar la oportunidad de continuar de pedir refugio, porque bueno, puede ser que estén en ciertamente una condición de persecución política. Tienen que ver cómo lo prueban. Leblanc recordó que en este caso es la persona el vocero que dio la información, que hay casos particulares entre los migrantes y no se puede obligar a que regresen a sus países de origen. Además, precisó que el 20% de las personas que cruzan por la selva son menores de edad, quienes no pueden ser detenidos o encarcelados. Por este motivo, el precitado gobierno debería evaluar el país de procedencia de los migrantes. En tal sentido, indicó que algunos vienen de territorios donde te encarcelan por pensar diferente o ejercer el periodismo, por ejemplo. Para el presidente panameño se requieren medidas eficaces para frenar la crisis migratoria en la selva, pues él mismo considera que Panamá no será más un país de tránsito para ilegales. Resalta el presidente de ese país: nuestro país no va a seguir tolerando esto de forma pasiva como hasta ahora. Recordemos que el mandatario ha autorizado a colocar alambres de púa para cerrar los accesos. Que lo hizo, ya está en la foto. Sí, ya están los alambres. Ya están las fotos. Pero cuéntame tú más de los alambres. Ahora hay la segunda parte. Ajá. Esto es lo que Por eso Panamá incrementa sus acciones para evitar el paso de migrantes irregulares del territorio y desde colocar unos alambres de púa en los accesos hasta realizar un acuerdo con Estados Unidos, Panamá hace de esta manera
un poco el frente a la crisis migratoria y el programa contará con $6 millones para repatriar migrantes y atender la situación humanitaria. Estados Unidos cubrirá el costo de los vuelos y brindará otro tipo de asistencia a Panamá para repatriar a migrantes, según un acuerdo firmado, mientras que el nuevo presidente de la nación de Centroamericana ha prometido cerrar totalmente el tapón del Darién para que no crucen más migrantes. El Pacto Mari está diseñado para reducir conjuntamente el número de migrantes que son contrabandeados cruelmente a través del Darién, por lo general en camino hacia los Estados Unidos. La tarea de enviar a algunos migrantes regreso a sus orígenes o sus países de orígenes ayudará a disuadir la migración ilegal en la región o hacerlo más extremo, ¿no? Porque al final siempre se quieren crear este tipo de leyes y la gente le construye como la calle y hace más extremo. Van al hambre pues y se llevan su alicate en la cartera, o sea. No, sí, y van a hacerlo más extremo el asunto, pues. Pero bueno, pareciera que Estados Unidos ya va a cubrir los costos, ya sean los charter o comerciales de otros migrantes, para que de alguna manera puedan lograr quizás la repatriación más rápida que la gente pensaba que no iba a ocurrir. Esto hay que hacer el seguimiento para ver qué va a pasar. Exactamente. Estados Unidos es quien va a cubrir la asistencia y reconocimiento y va a decir cómo va a ser ese proceso administrativo para esas repatriaciones. Así es. Bueno, ahora nos vamos un poco más abajo porque estamos en Colombia ahora. En Colombia. Ajá, no llegamos a Colombia. Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, presentó este miércoles pasado un proyecto para usar visados circulares. Para algunos migrantes venezolanos, Murillo apuntó que este proyecto busca mejorar la vida laboral de los migrantes, en este caso venezolanos. Muchas personas, sobre todo de Venezuela, pero también de Ecuador, tienen un comportamiento circular cuando llegan a trabajar en Colombia. Es decir, algunos migrantes llegan a Colombia y trabajan en actividades como por ejemplo recolección de cosechas, se regresan otra vez a Venezuela, por lo que el canciller indicó que el Ministerio del Trabajo y Migración de Colombia avanza en el proyecto conjunto para este nuevo visado. Acotó que buscan crear oportunidades laborales porque son personas que no quieren estar aquí todo el tiempo. Es el típico que va un momentico, como tú dices, el que va un momentico a Colombia y ya regreso. Vemos el lunes porque va a comprar una cosa en Cúcuta y ya regreso. Ojo, y tú de broma te lo piensas para ir un momentico a Cati, comprar otra vez y regresar. Mira, yo te digo algo, nosotros que tenemos muchos amigos colombianos y en general trabajamos con la comunidad colombiana acá en Venezuela, no les podemos contar para lo fácil que es para ellos decir, ya vengo, voy a Colombia un momentico, y nosotros, ya va, un momento, si yo no voy a Vargas tan rápido. Claro. Yo siempre me impresiono de eso, y siempre nosotros conversamos de eso. Pero bueno, nada, indicó que en estos primeros detalles, el canciller, que bueno, que nada, que será importante para ellos ver cómo va a ser el proceso para regularizar esta solicitud de permiso. O sea, como que es un primer borrador que se va a hacer y bueno, están en ese proceso. Bueno, y así ya está inclusive informado los centros integrales de alianza con Naciones Unidas y la ONU para los refugiados, todos están claros de eso. Pero bueno, además que está muy bien, porque así como que vengo solamente a recoger esta cosecha, me voy y listo. Pero bueno, recogiendo la cosecha y listo, vamos a escuchar ahora Ben de Fonseca, compositor Fonseca, género vallenato pop, para entrar en la última parte del programa. Recuerdo que está en la sintonía de RQ 910, aquí se habla legal, la vallenata. Ya volvemos. La vallenata. Ya volvemos. Leyenda urbana, mito o realidad. Vamos juntos a la memoria colectiva venezolana desde el ámbito legal. Esto es Casos Insólitos. El monstruo de Ezequiel Zamora, un depredador sexual en serie que captaba víctimas desde los 17 años de edad. En el barrio Ezequiel Zamora, al sur de Valencia, todos están consternados. Tenían a un monstruo de vecino rodeado de un montón de presas, niños y adolescentes. El sujeto, quien se salvó de ser linchado, fue privado de libertad hace meses atrás, descubierto por haber abusado a varios menores de edad. El caso ha desatado varias protestas en la ciudad. La mañana del pasado miércoles, miembros de la comunidad organizada se concentraron a las afueras de la casa donde vivía este señor para luego salir hacia la Isabelica, donde esperaban darle a conocer lo sucedido al fiscal general Taleb William Saab, quien estaría en esa zona en una actividad. Todo salió a la luz luego de que unos jovencitos, quienes ya sospechaban de los abusos que cometía el hombre de 38 años, armaron el plan de reunirse juntos y consumir licor hasta embriagarlo y revisarle el teléfono, donde encontraron videos en los que se apreciaba al hombre presuntamente abusando sexualmente de una adolescente de 13 años y una menor de 14, aunque en el audiovisual estaba más pequeña. Ellos
avisaron a los adultos. En el video a la niña se le veía la cara como si estuviera bajo sustancias, estaba mucho más pequeña. Desde hace un tiempo ella empezó con convulsiones que ahora pueden quizás entender que se referían justamente a este tipo de sustancias que puede recibir. Queremos que ese hombre pague con todo lo que hizo. Así dijo la abuela de una de las víctimas de 14 años de edad. Al parecer, otro niño también contó que se sintió mal luego de tomar agua que él le diera de beber en este caso, y aunque se desconoce si sería otro de los perjudicados, también es parte de la investigación. En varias ocasiones la policía visitó la casa del sujeto por presuntamente haber sido denunciado por el mismo caso. Una de esas oportunidades sería cuando una vecina se dio cuenta que el hombre fue a buscar unas niñas y les ofreció dinero. La mujer lo siguió y vio cuando metió a las menores a la casa, pero como no hubo evidencia, pasó nada más. Seguía libre y captando a sus víctimas. Según relatan los vecinos, el monstruo se mostraba como un hombre tranquilo, aunque ahora entienden varias cosas. Por ejemplo, por qué se hacía muy amigo de las familias donde habían muchos niños y por qué el padre del hombre había muerto de forma repentina. Mientras lo mantenían en custodia policial, supuestamente el depredador había confesado que había envenenado a su papá, un hombre que, según los vecinos, gozaba de buena salud y hace 7 meses murió en su casa de manera repentina, al parecer de un infarto. El padre había regresado a Venezuela luego de 8 años de haber estado en estado de migración, por lo que presumen que el monstruo se quiso deshacer de él debido a que no podía cometer sus fechorías a sus anchas. El caso no fue investigado en su momento y se desconoce si abrirán una averiguación nuevamente al respecto. Esto tampoco fue confirmado por ninguna autoridad hasta el momento. Cuando me enteré, lo primero que hice fue agarrar a mi hijo y preguntarle, tenemos miedo, no sabemos cuántas víctimas más hay ocultas, pero que no dicen nada por temor o vergüenza. Esto no es fácil vivirlo, comentó una vecina que se llama Yumar Ochoa, que habita en el sector. Mientras el pasado martes, familiares y vecinos de la comunidad estaban en los tribunales, habría llegado una joven de 24 años de edad, quien era hijastra del monstruo. Tras 17 años rompió el silencio. Ella también había sido una de las niñas abusadas desde los 7 hasta los 10 años. Era un abusador sexual en serie y se cree que hayan al menos unas 15 víctimas. La joven nunca habló por temor, pero al ver las fotos del sujeto a quien señalaban de abuso, decidió ir a los tribunales para apoyar a las otras víctimas. El hombre fue privado de libertad y se espera que la fiscalía investigue el caso en los próximos 45 días. Las familias exigen la pena máxima y que sea enviado al nuevo penal de Tocullito ante el peligro de fuga. Sin embargo, fue cambiado el sitio de reclusión de la estación policial Canaima de la policía de Carabobo para Mariara. Al parecer, fue para poner en resguardo al detenido debido a que los demás reclusos pretendían accionar en contra del depredador. Terrible este caso, ¿no? Así es. Y la investigación que se hizo más o menos al respecto y el reporte. A ver, conclusiones para ti, Mari, importantes de dejar como para la reflexión de los que nos escuchan. Claro, importante. Madre sobre sus hijos, siempre. Nada de me voy a casa de un vecino, me voy a dormir. Nadie tiene tanta confianza como para que tú les entregues a tus hijos. Y bueno, siempre creer en tus hijos. Cualquier cosa que te digan, tienes que llegar hasta el final, investigar. Y recordar, como dicen todos los periodistas por allí, los casos de abuso sexual en niños y adolescentes ocurren con las personas más cercanas. Es decir, en tu entorno inmediato. No hace falta que pase algo violento que se entienda que puede ocurrir. Pero generalmente hay que estar en esa situación. Además que bueno, qué valiente los chamos que hicieron todo este proceso para poder lograrlo, y estoy seguro que lo hicieron. Es decir, la gente cuando sospecha algo, el que busca encuentra, y aquí es importante. Y muy valientes, ¿no? Sí, claro. Tuvieron más valentía que, bueno, quién sabe, que tantas víctimas que tenía este señor. Así que bueno, amigos, de esta manera hemos compartido con ustedes el caso insólito del día de hoy. ¿Y con qué vamos ahora, Joángel? La sección favorita de los oyentes está por comenzar. Deja tu mensaje de voz en el WhatsApp legal y ellos aclararán tus dudas. Llegó el momento de escuchar. Cuéntanos tu caso. Buenos días. Mi caso es el siguiente. Yo vivo junto con un hermano en la casa paterna. Mi papá murió hace 4 años y mi mamá murió hace 3 años. Nosotros somos 4 hermanos. Tengo un hermano que él vive en la misma urbanización que yo vivo, pero él tiene su casa. Igual mi hermana sí vive hacia los Valles del Tuy y tiene su casa. Mi hermano, el que vive fuera de la casa, desde, ¿qué te digo yo?
ponte el año pasado o el año antepasado, empezó con la cuestión de que la casa hay que venderla para repartir lo que nos corresponde a cada quien. Yo no quiero vender, mi hermano que vive conmigo en la casa tampoco, y mi hermana que vive en Santa Teresa tampoco, porque se fue mucho el esfuerzo de mi mamá y mi papá, entonces nosotros pensamos que no deberíamos de vender esa casa. Yo estaba haciendo los papeles de la sucesión antes del CENIAT, yo llegué hasta yo tengo el RIS sucesoral de mi papá y el de mi mamá, y tenía que meter eso, pero lo dejé así porque tanto mi hermano, el que está pidiendo su parte, como el hermano que vive conmigo, me dijeron que dejáramos eso ahí. ¿Por qué? Porque teníamos que pagar multa por el tiempo que tenía mi papá de muerto. Y ahorita en ese momento teníamos otras prioridades, ¿verdad?, para estar pagando multa. Entonces, pero el caso es que tiene una crisis existencial, que le va mal, entonces empieza de que debemos de vender la casa o darle su parte. Entonces yo quiero asesorarme bien sobre eso. A ver, muchas cosas. Tenemos los 3 minutos con la doctora María Angélica. Doctora. Bueno, para que se quede tranquila, usted no va a salir de su casa si usted no quiere salir de su casa con su hermano. O sea, se pueden quedar en su casa tranquilamente, porque para lograr esa venta de esa casa todos deberían estar de acuerdo. Y si no es así, su hermano va a tener que iniciar un juicio de partición que es bien costoso y bien delicado. Y además, justamente los juicios de partición, ninguno de estos lugares que dan asesoría jurídica gratuita, bien sea del Estado o fundaciones, asociaciones, llevan este tipo de casos, porque son juicios civiles. Privados, además. Exactamente. Hay unos puntos importantes, sí, para la gente que nos escucha. Según la ley, son 180 días que tiene usted después del fallecimiento para declarar ante el CENIAT cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles que haya dejado la persona fallecida. Si no lo hace, efectivamente espera una multa. Pero depende también de los bienes que usted vaya a declarar. Si esa persona dejó una casa que fue su vivienda principal y demuestra que fue la vivienda principal, esto no paga impuestos, por ejemplo. Y si lo hace más o menos en el plazo. Pero lo que dice María es completamente cierto. Esta es la parte más complicada, es el tema personal familiar. Es lo más complicado. Porque bueno, vives con alguien que te dice, vende. Tienes dos opciones. O calculan y evalúan cuánto cuesta las partes de cada uno y se la pagan a su hermano y que firme una cesión de derechos a ustedes como herederos. Pero y lo sacan del juego. Tienen que tener la declaración del CENIAT. Pero pues tú puedes perfectamente ponerle un costo en notaría y decirle, mira, yo cedo mis derechos porque me pagaron mi parte, y adiós. Y después cuando suceda, ya saben que él lo va a reclamar. O simplemente decirle, hermano, siéntese aquí, que nosotros no vamos a vender, es que estemos todos de acuerdo. Exactamente. Eso es lo que pasa con las casas de las mamás y los papás cuando ya se fueron todos por su lado. Por lo pronto. Claro, y también tendríamos que ver la calidad de documentos que usted está declarando. Obvio, claro. A ver si de verdad sale ahí una declaración o es otra la vida. O si es una vivienda principal, si es una vivienda, si es una bienhechuría, si es un título supletorio, si es un registro, si es notaría, si son donados, si es cedido. Hay que verlo todo. Pero lo cierto es que la seguridad para usted en este momento es que no la pueden sacar si no están todos de acuerdo, porque es una comunidad de herederos. Así es, muy bien, Rafa. Contestada su pregunta, ¿con qué vamos ahora, Joángel? Un consejito práctico. La explicación de un concepto o simplemente aprendamos juntos algo nuevo del derecho. Escuchemos ahora la cápsula legal. Desde el equipo de Aquí se habla Legal Radio queremos hablar sobre la figura del matrimonio civil, desde su origen hasta sus consecuencias legales. Y bueno, qué mejor que un especialista en matrimonio. ¿Quién es? Mi querido Manuel Espinosa Melet. Vamos a escucharlo y después nos vamos y regresamos a la segunda hora con la entrevista legal. Ya volvemos. Hola, les habla Manuel Espinosa Melet y vamos a hablar un poco del tema de la institución del matrimonio. Primeramente, debemos señalar que etimológicamente la palabra matrimonio tiene su origen de la acepción latina matrimonium, la cual proviene de matrem, madre, y monium, es decir, calidad de. En este sentido, pues, etimológicamente, la palabra matrimonio hace referencia al estatus jurídico de una mujer casada, a la maternidad legal de ésta, al derecho de ser
la madre legítima de los hijos de un hombre, y a todos aquellos derechos que a partir de esto se derivaban para la mujer en la antigua Roma. En nuestro concepto, el matrimonio es la unión acordada y voluntaria entre un hombre y una mujer con miras a entablar una relación de amor y a perpetuidad, así como el establecimiento de un vínculo familiar amparada y protegida por la ley, debidamente constituida, por supuesto, con las formalidades pues previstas para tal fin. Es decir, el matrimonio representa una formalidad que es muy importante, el cumplimiento de los requisitos que están previstos por la ley para su debida constitución, para su debido formalización. Es decir, hoy día, como sabemos, en Venezuela el matrimonio está controlado por el Estado, únicamente puede ser presidido por las autoridades que están previstas en la ley, entiéndase el artículo 99 de la ley de registro civil, que prevé que las personas que pueden presidir matrimonio son el registrador civil, el alcalde, el capitán de buque con bandera venezolana, y la ley de la ley de justicia de paz comunal establece que el juez de paz comunal pues también tiene la competencia para presidir matrimonio. En consecuencia, el matrimonio reviste de una vital importancia para la sociedad y fundamentalmente es una institución integrada al derecho, constituyéndose pues en un pilar fundamental en la evolución, comprensión y también desarrollo del derecho a familia. Es por ello que la misma se encuentra investida de una severa solemnidad para su celebración, además de gozar de una coraza protectora constitucional y legal en todo lo relacionado a su estructura y desarrollo. Gracias a todas las personas que se conectan a esta hora, las 9:14 a la señal de la vallenata. Estamos aquí en Aquí se habla legal radio y bueno, ¿con qué vamos ahora, Joángel? Mantente al día con las nuevas tendencias para los abogados. Por eso, vamos con publicidad. Queremos hablarles de Lexius. Lexius es una aplicación que funciona por web, móvil y escritorio, a través de la cual tienes acceso a todas las decisiones judiciales, normativas legales vigentes y permite a través de inteligencia artificial la búsqueda sencilla y rápida de lo que deseas. Ellos están ya en presencia en Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Uruguay y Bolivia. Por eso es la inteligencia artificial de Latinoamérica. También tienen un asistente virtual, un abogado virtual y convierte tus archivos Word, PDF y hasta las imágenes en un resumen claro para toda actividad que necesites. Te vamos a pedir que lo sigas y si no eres miembro aún, pues le digas que ya lo escuchaste por acá y que vas a ser miembro a través de @LexiusApp, porque Lexius App es la inteligencia artificial de los abogados en Venezuela y Latinoamérica. Llegó la hora de conocer un nuevo protagonista de este episodio, un profesional del derecho que nos mostrará su visión de las leyes desde su enfoque. Así comienza la entrevista legal. Bueno, estamos muy contentos de recibir a Gledys Bastardo. Ella es abogada egresada de la Universidad de Santa María, especialista en Derecho Penal de esta misma casa de estudio, especialista en ejercicio de la función fiscal de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Es ex fiscal del Ministerio Público y ex defensora pública. Así que formalmente, al Gledys, bienvenida aquí a la Legal Radio y la entrevista legal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, excelente. Bueno, vamos a comenzar en lleno, ¿no? Gledys nos ha acompañado esta mañana en parte del programa y escuchó todas estas noticias que traímos de violencia y demás. Pero queremos saber un poco de tu trayectoria, es decir, ¿qué es la Gledys de litigante como derecho penal frente a la experiencia del Ministerio Público y la defensa pública? Totalmente diferente. El libre ejercicio y actualmente no se encuentra, como quien dice, con las mejores condiciones para tú poderte desenvolver como profesional, quizás como quisieras. A veces por las situaciones que tienes que pasar. Cuando eres funcionario del Estado tienes quizás ciertas comodidades o cierta preferencia en situaciones que como defensor privado no vas
a desarrollar. Ejemplo, el tiempo de espera. Cuando eres funcionario del Estado, tienes la facilidad de que de pronto no esperas tanto como cuando eres defensor privado. La trayectoria, pues, en el libre ejercicio empieza en el 2019 con Joan Olivar. Lamentablemente ya no está con nosotros. Claro, en su proyecto, Tu Abogado Olivar. Posteriormente, cuando ya él fallece, sigo. Claro. En el camino, bueno, tuvimos que empezar de cero. Pero la diferencia es abismal, considero. Y actualmente muchísimo más. ¿Qué sentiste de tener un volumen gigante de causas, como las llevan en la defensa y como fiscal, y de repente decir, bueno, ahora tengo más tiempo para trabajar estos expedientes? A veces lo extraña. Yo siento que ya te acostumbras tanto a tener como esa adrenalina, ese tiempo contado para atender a los usuarios, que es totalmente limitado, la capacidad de síntesis que debes desarrollar para poderle dar respuesta a esos usuarios, saber cuál es el ABC que tienes por cada causa, tanto en el Ministerio Público como en la defensa. Aunque ambos cargos son totalmente distintos. Yo la defensa siempre lo he catalogado como un apostolado de vida que yo practiqué durante aproximadamente 9 meses, no duré mucho tiempo en la institución, porque no eran los mismos recursos ni era el mismo escenario. Ya me tocó pasarme a otro extremo en donde me tenía más empatía y me ponía más en la situación de esas personas que estaban pasando por un problema con el Son los derecho dos penal. roles, te acuso y te defiendo. Claro. Ya va, déjame cambiar este chip. Y ahora acusas y defiendes, haces las dos cosas. Agledis, para ti ser mujer y penalista en Venezuela, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo difícil. Y ahora menos porque creo que estamos en la palestra, o no por llamarlo así, sino que estamos en el libre ejercicio y haciendo el trabajo día a día con honestidad, responsabilidad y mucho profesionalismo. Muchas muchachas contemporáneas, chicas jóvenes, igual que esas mentoras que tuvimos, que fueron nuestras profesoras en la universidad, y que bueno, ahora son como esa obligación que tenemos de poderle consultar algún tipo de caso, que nos den su experiencia, preguntas que pudieses hacer. Para mí, yo no veo que sea complicado esa distinción de, bueno, una abogada penalista. Más bien siento que como que no infundimos un temor que ni a veces entiendo, de que es abogada penalista, hay que tener cuidado me mete preso, ese tipo de comentarios que son jocosos, pero Se los hacen a tu esposo, a tu esposo le dicen, cuidado que esa mujer es abogada penalista. a veces le hacen esos comentarios como que tienes que tener cuidado. Bueno, pero dice que hazme la seña correspondiente si te encuentras en una situación, Con tu ¿sabes? esposa. Exacto, avísame con tiempo. Ahora, hablando un poco de las leyes en Venezuela de la mujer, y si eso lo pregunto generalmente a las abogadas penalistas que vienen con nosotros, ¿consideras que la ley especial de una vida libre de violencia contra la mujer ha tenido su verdadero sentido o lo han usado en muchas ocasiones para que no sea lo que estaba previéndose en ese momento? yo pudiese decir que hay un porcentaje que sí se le da el uso necesario, porque evidentemente son escenarios en los cuales necesita la ayuda de la intervención del Estado para poder atacar a ese victimario, pero en muchísimas ocasiones hay que ser consciente que es tergiversada esa génesis de la legislación, y lamentablemente muchas mujeres, por de pronto algún tipo de pretensión particular, buscan darle la vuelta al escenario, haciendo malgastar horas hombres, haciendo uso indebido de estos artículos, de estos tipos penales, y muchísimas veces ocasionando daños irreversibles. O sea, yo he trabajado casos en donde la simulación ha sido tan evidente que la persona ha pasado años privados de libertad, y en juicios es que se ha determinado que la persona es inocente. Entonces, sí existen muchos escenarios con la ley, existen. ¿Existe reparación para eso? Bueno, yo creo que la reparación pudiese ser, no sé, o sea, por parte de la supuesta víctima, el arrepentimiento, pero ya sería tarde, porque el Estado debería resarcir ese daño. Sin embargo, sabemos que es un proceso que bueno, pudiese tener es cuesta arriba. Pero creo que lo primero es demostrar que en efecto no fue la situación como estaban diciendo, donde te están catalogando como un delincuente, como un autor o coautor de un delito tan a veces delicado, porque hablamos de delitos de pronto de maltrato físico, maltrato psicológico, incluyendo abuso hasta sexual. Y yo creo que la mayor satisfacción por esa persona es saber que, bueno, mi nombre quedó
como la inocencia que en realidad yo estaba defendiendo desde el principio. Sí, el tema de reparación del Estado y de las víctimas es complicado, pero vamos a entrar un poquito en la materia para la cual tenemos como ese interés de saber. La responsabilidad penal de los niños y adolescentes ha tenido en Venezuela como que su trayectoria y pareciera que ahora agarra un boom importante. Cuéntame un poco cómo tú lo ves en este momento, la responsabilidad y cómo era antes, ¿no? O sea, cómo venía esa evolución de la responsabilidad penal de los niños y adolescentes. Bueno, en principio tenemos que aclarar que es responsabilidad penal solo del adolescente. El adolescente es la edad comprendida entre 12 a 17 años, sin embargo, por una reforma que hubo en el año 2015 de la ley especial, hablamos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, esa edad de imputabilidad subió a los 14 años. Entonces, los menores de 14 años no son imputables, que pudiese ser adolescentes de 13 o niños de 12 y edad menor, que sí se han visto escenarios también. La responsabilidad penal del adolescente, yo considero que ha evolucionado mucho más después de esa reforma del año 2015, porque antes se trataba el adolescente, pero eran sanciones mucho menor. Ahorita se elevó un poco el tema de lo que es la privativa y la sanción, además que existen equipos multidisciplinarios que realizan la supervisión para esas medidas en libertad. Hace poco estuvo el Tribunal Supremo de Justicia en captación de profesionales para conformar ese equipo multidisciplinario, solicitando síntesis curricular de enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que entiendo es para capacitarlos en este sistema totalmente especial y poder atender al adolescente en conflicto con la ley, así como al grupo familiar, porque el grupo familiar es la contención y es vital para esa reinserción social de ese adolescente. ¿Cómo funciona esa jurisdicción especial? Bueno, la jurisdicción especial de responsabilidad penal del adolescente debe existir en todos los circuitos de todos los estados de Venezuela. Normalmente son circuitos pequeños, excepto el del área metropolitana, que tiene 10 tribunales de control, 3 tribunales de juicio y 5 de ejecución. De resto, normalmente son 2 tribunales de control, 1 de juicio y 1 de ejecución. Son jueces especializados que deberían estar capacitados previamente mediante conversatorios, planes que su máxima autoridad debe darle. Evidentemente deben conocer todo el cuerpo de la ley, la especialidad del sistema y tener, yo como característica siempre digo, esa empatía, porque es un sistema socioeducativo. Evidentemente no va a ser tan inquisitivo como penal ordinario y no le vas a poder explicar a un adolescente de pronto de 14 años, por decir, la gravedad de la situación del acto que cometió. Distinto a un adulto que de pronto entre todos los nervios te puede entender un poco más, porque a veces hay casos en donde los adolescentes le dicen, bueno, se dicta medida privativa de libertad y ellos no entienden. Y hay que explicarle, mira, vas a quedar detenido en un centro policial, que no debería, porque debería ser una entidad de atención especializada, porque bueno, lo que hiciste estuvo mal y está tipificado en la ley en un artículo en donde me da la facultad a mí como juez de poderte privar de libertad. Entonces, en esa situación no entienden, a veces hay que hacerles pasar a un trabajador social, porque es un sistema socioeducativo y a su vez es privado. No todos tienen acceso a esas audiencias, salvo que el juez autorice que entre un familiar, normalmente es papá, mamá o supervisor responsable de ese adolescente, y las partes. Muchas veces, bueno, allí nace el arrepentimiento, allí es que caen en cuenta que no debieron haber hecho eso, que lo hicieron por un invento, por un juego, porque son adolescentes y en múltiples ocasiones carecen de ese discernimiento o esa falta de madurez, como yo considero, yo siempre lo digo, no hay una madurez completa, que bueno, el ser humano ya la alcanza en la etapa adulta, y en esa edad es poco probable que un adolescente se siente con cabeza fría a pensar cuál puede ser la consecuencia y mucho menos legal. Si no piensan la consecuencia física de pronto, que se lanzan en bicicleta o X, mucho menos con el maltrato animal, por ejemplo. Creen que poner a pelear a unos animales está bien y no saben que eso trae una consecuencia legal que pudiese involucrarlo en un tema penal como tal. Mira, Agley, eso nos lleva a mí en este caso a hacer 2 preguntas. Cuando hablamos de una jurisdicción especial, eso quiere decir entonces que el Ministerio Público debe tener fiscalías especiales. Correcto. Para atención de este caso. La Defensoría tiene defensores especiales para estos casos y la jurisdicción también especial. Esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda es, a ver, hemos tenido experiencia de casos donde por una omisión
hacen responsable directamente a los padres. ¿Cuándo ocurre el tema de que los padres son los responsables penalmente por los niños? O sea, expliquemos un poco eso. Me encanta esta pregunta, Rafa, porque quizás como nos acompañaste desde el principio en la actualidad legal, vemos cómo padres permiten que adolescentes tengan novios y luego ocurren hechos violentos, ocurren otras cosas que no deberían ocurrir. ¿Cuál es la responsabilidad de estos padres? Bueno, la comisión por omisión, tenemos que recordar en principio que la responsabilidad es individual. En ciertos aspectos, a veces cuando hay un adolescente homicida o cuando hay un adolescente abusador sexual o un adolescente que le encanta cometer hechos contra la propiedad, hurtar, robar, en posesión de armas de fuego, en las redes sociales mayormente se ve a los papás hay que meterlos presos, y no es tan cierto, porque a veces desconocen esas actividades que, bueno, ya es un problema social de familia disfuncional, quizás poca comunicación y todo eso. En el tema de los abusos sexuales es súper importante porque hemos visto últimamente, que estaban ustedes comentando, el crecimiento que ha tenido el delito de abuso sexual contra niños y adolescentes con conocimiento de los padres. Y allí evidentemente hay una comisión por omisión, porque la voluntad o la obligación que tiene ese responsable, garante, y más si es padre de ese adolescente, de velar por todo el cumplimiento de las garantías constitucionales, entre ellos la libertad sexual, que no es a una temprana edad, debería estar como de libre desenvolvimiento, deben estar encima de los hijos. Y si en efecto, bueno, el tema se está saliendo de las manos porque conocen de pronto que la niña se está enamorando, entre comillas, de una persona adulta, tratar primero de llegar a una mediación en ese aspecto y posteriormente, si bueno, ya la muchachita insiste con esa relación, buscar la manera de que intervenga el Estado por parte, aunque sea del Consejo de Protección, y que bueno, se vea esa necesidad de que se le explique, no tanto por parte de los padres, sino por parte del Estado y ese funcionario capacitado que tiene como ese mecanismo y esa pedagogía, porque por la edad es pedagogía, de explicarle que está mal, que todavía es una forma más empática de poderle hacer llegar la información a ese adolescente. Pero si existe una responsabilidad penal por parte de los padres, si están en conocimiento que eso está pasando y no están haciendo nada. Buenísimo, me encanta que eso quedara bien claro. Sabes que entraste en varias cosas que te quiero preguntar. Hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal, pero al final quiero verlo desde el punto de vista legal penal. Esos adultos de 18 años con un adolescente de 15, por ejemplo, y hay padres que se oponen a eso y lo denuncian. ¿Hay algún tipo de delito por estar 18 años con 15 años, por ejemplo? Bueno, dicen que el libre desenvolvimiento, el libre desenvolvimiento del adolescente, que ya está como en esa edad de poder solicitar o poder desarrollar su libre sexualidad. Sin embargo, la ley especial establece una edad donde las adolescentes son especialmente vulnerables, así lo dice el artículo, víctima especialmente vulnerable, que es hasta los 13. O sea, de los 13 hacia abajo, sumamente delicado. ¿Qué pasa con una edad posterior y que no hay tanta diferencia de edad? De pronto se pudiese como que escuchar el relato de esa niña, a ver si ha sido consensuado. Sin embargo, yo siento que tiene que haber supervisión. O sea, el peligro existe si ha sido obligada a mantener algún tipo de intimidad. Muchas veces los padres formulan denuncias cuando vienen los órganos de investigación penal a hacer las evaluaciones correspondientes, bien sea el médico, el reconocimiento médico legal o una experticia psicológica. La adolescente manifiesta de que bueno, ha sido voluntariamente que ella ha estado con ese muchacho y la diferencia de edad de pronto no es tan abismal. Pero yo considero que es un tema también de mucha comunicación, porque creo que 15 años también es una edad como muy precoz para ya iniciarse en ese mundo sexual. Aunque bueno, se están viendo muchísimos escenarios y considero que se tiene que fomentar el tema de explicarle de manera detallada y clara por parte de los mismos padres, no tener ese tabú como que sea la escuela o el colegio, el liceo o las amigas que le expliquen esa situación. Pero existen muchos casos en los cuales se formula la denuncia y de pronto el procedimiento no avanza como quisieran los padres, porque el adolescente manifiesta que está por voluntad. Claro. Una pregunta. Quizás el límite lo debe tener el que ya tiene más de 18 años. ¿Por qué? Porque creo que existe una sentencia, y quizás acláramelo allí, que dice que cuando una persona es abusada, no importa la edad en que se dé cuenta que ese abuso ocurrió. Entonces vamos a suponer que esta persona de 18 años sale con uno menor.
y luego ese menor dice, oye, pero yo no estaba, y lo denuncia, pudiera ser quizás... Claro, Ajá. allí la versión cambia, el escenario cambia totalmente porque estás diciendo que fue abusado, o sea, no manifestó el consentimiento para iniciar o mantener esa intimidad. Distinto es cuando manifiesta sin libre coacción. Claro, pero quizás estaba libre de coacción, pero dijo, mira, yo era muy inocente y de verdad no sabía lo que estaba haciendo. ¿Tú crees que es viable eso? Bueno, se tiene que estudiar el escenario, Es que- ver hasta qué punto, porque Sí. allí sería primordial una experticia psicológica, ver qué tipo de manipulación o daño quizás pudo haber causado esa edad elevada que pudo haber usado la persuasión para poder abusar a ese adolescente. Pero por eso los escenarios son distintos. Pero sí, distinto es cuando la adolescente se opone, como que mira, no, pero es que Claro. yo no quiero. Pero en esos aspectos sí, y se ve en muchísimos casos. Yo creo que ha habido un auge con el tema del abuso sexual de adultos hacia niños. Súper. O O sea, quizás, niños, no sé si es más tanto visible. niñas, sino niños. No sé si es más visible por las redes sociales y que, bueno, tenemos más acceso a la información o de verdad el fenómeno pues está ocurriendo. Yo creo que siempre ha existido. El tema de las redes sociales lo está haciendo más público, pero si te pones a ver el tema del abuso sexual, como estaban comentando antes de yo entrar a la entrevista, siempre va a ser por el círculo o un núcleo cercano a la víctima. Muchas veces las personas se impresionan porque, bueno, ¿y quién la abusaba? El abuelo. ¿Quién la abusaba? El hermano de la mamá. Wow, pero no se daban cuenta. Entonces, esa misma confianza que genera el tema de la familiaridad o el núcleo familiar es que le da la potestad de poder tener ese poder sobre esa víctima y bueno, ya muchas veces callan por años, pero creo que es un tema que ha sucedido desde hace mucho, puedes conseguir víctimas ya con edad bastante avanzada que te dicen, yo fui abusada, pero en ese momento no existían tantas redes o yo no sabía qué hacer, no tenía el conocimiento de dónde podía ir, le conté a mi mamá y mi mamá no hizo nada, dijo que no iba a pelear con su papá o con su hermano por eso, que yo estaba mintiendo, que eso no era así. Ahorita el tema del seguimiento y la supervisión, más la sanción que corresponde, es totalmente diferente. Igual que yo siento que ahorita se le está dando mucha importancia al tema del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, y no tanto abuso sexual, cualquier delito en donde esté involucrado como víctima niño o adolescente, el tema del adulto mayor también, existen planes por parte del Estado en donde están protegiendo ciertos derechos, o para decirlos todos también, más que todo el derecho a la propiedad de los adolescentes y el tema del maltrato animal. Creo que aparte de todo el delito común, que son delitos de acción pública, que el Estado está en la obligación de investigarlos y tal, pero considero que en esos tres aspectos, yo siempre le digo a los clientes, mucho cuidado porque en estos tres, o sea, sí porque sí te van a investigar, Claro. porque están abocados a eso ahorita. Tú sabes, Gledys, que nosotros tuvimos una experiencia con un caso de un colegio que nos llamó, no vamos a decir nada más detalles, pero un colegio nos llama y esto nos lleva a dos conclusiones. Los colegios, privados o no privados, no están tan preparados para explicarle a sus estudiantes las consecuencias y tampoco están preparados de cómo asumir cuando pasen situaciones que puedan ser posibles ilícitos o amenazas de posibles ilícitos. ¿Por qué te digo esto? Nos tocó un adolescente, si era adolescente, era tercer año de bachillerato, el cual estaba en una hora libre, la maestra no estaba, él era jugador de béisbol, empezaron a jugar con una pelotica de aluminio, con un bate, y el niño cuando hizo el swing del bate, con parte del mango le pegó en la cabeza a una niñita por equivocación. No le tomaron importancia, pero los papás sí le tomaron mucha más importancia. No fueron al colegio, fueron directamente al 6CPC y empezaron una averiguación. A María y a mí nos tocó acompañar a los papás al Palacio de Justicia, y cuando fue el niño a declarar y dijo lo que había pasado, que era evidentemente lo decía su culpa, y el juez dijo, mira, posiblemente el fiscal venga a colocar una orden de aprehensión formalmente. El chamo se desmayó. Claro, es lo que tú dices, no entienden lo que está pasando. O sea, se desmayó literalmente. El juez, era una juez, en ese momento se paró, lo abrazó como madre al fin y le dijo, te entendemos, estaban los papás de otros niños yendo como a justificar. La niña en sí misma no estaba intentando buscar el culpabilizar a su amigo porque era su amigo y no había pasado nada. El informe forense había dicho que no había pasado nada, pero los padres insistían en que sí era responsable. Los padres Ellos, de la víctima. que eran el chamo y el colegio era responsable. Y por eso me lleva a esa conclusión.
institución, ¿cómo tú ves la responsabilidad de los colegios ante los supuestos que es como un caldo de cultivo posible? Porque están todos adolescentes juntos, que puede pasar de todo. Es complicado. Bueno, anteriormente, estando yo como fiscal del Ministerio Público, recuerdo que hubo un plan en el Estado Miranda en donde se estaba capacitando a defensores de los derechos del niño, niña y adolescente, pero con la particularidad que estos defensores eran profesores activos de colegios públicos. Los defensores escolares. Defensores escolares. Yo le perdí pista a eso. Yo sé que en varias oportunidades hicimos conversatorios en donde yo le explicaba cuál era qué era lo delicado, pero yo siento que en la actualidad existe a veces como que mucho desconocimiento, y aparte de desconocimiento, como que falta de importancia de lo delicado que puede haber sido eso. Evidentemente, el primer paso que yo siempre sugiero es llegar a una conciliación o a una mediación en el mismo colegio. Muchas veces el directivo llama a los padres de ambas partes y llegan a un acuerdo. Efectivamente, si estamos delante de una comisión de un hecho punible, allí no hubo la intención, pero bueno, lamentablemente la niña sufrió unas lesiones, sí tiene que participar el Estado para iniciar la investigación correspondiente. ¿Qué pasa con los colegios? Que o los directivos en particular, los maestros, los profesores, por no verse involucrados en esos escenarios de investigación penal, porque le tienen pánico al tema de que me llegó una citación de fiscalía, me llegó una citación del 6CPC o de la policía, la gente tiembla cuando le llega eso, hacen caso omiso. Y está la comisión por omisión. Yo estoy en cuenta de que está sucediendo algo en el colegio, pero yo no estoy haciendo nada. Yo voy a dejar que eso como que corra, hasta que, bueno, ya el daño es irreversible. Pero sí tienen responsabilidad, y en Venezuela hemos tenido muchísimos casos en donde han sido imputados los directivos y los profesores que están al cuidado de irresponsabilidad de esos niños o esos adolescentes. Pero sí considero, en varias oportunidades también, yo súper colaboradora en ese aspecto, de llevar conversatorios, charlas, talleres, la modalidad que quieran, para hacerle entender esa angustia o esa preocupación que traslada los padres hacia los profesores, porque oye, están conscientes de que es complicado cuidar a un niño, cuidar a dos. Imagínate cuidar a un salón donde está conformado el salón por 20 o 30 adolescentes, y hacerle entender a cada uno que es un mundo diferente, lo delicado que puede ser las acciones que ellos cometan. O que no cometan, o la omisión que hagan, porque con el tema del acoso escolar tenemos a uno que golpea mientras el otro graba y no hace nada. Claro. Entonces allí es saber como que a cada uno hacerle entender. Por eso quedan sumamente impresionados los adolescentes cuando yo voy a hacer los conversatorios, decirle, no, tú sí puedes ir detenido por eso que estás haciendo. En serio, porque piensan que por el tema de que yo soy menor de edad, nadie me va a tocar, y no es así. A veces pienso que se le va la mano al asunto, no, o sea, es que es como todo en la vida. Ese caso a mí me pareció, o sea, extremo, ese caso está extremo. Es que este año tuvimos dos casos extremos, ese, y también tuvimos uno que llegó hasta la fiscalía porque se habían comido un almuerzo, esto no es mentira, un almuerzo de otra niña, y se perdieron unos lentes en el colegio. Bueno, yo he tenido casos en los cuales no han hecho nada, en donde se ha evidenciado que le han echado sustancias al agua, y la adolescente ha quedado mareada por la sustancia, claro, y no hacen nada. Entonces en esto sí, o sea, hay para todos los gustos. Es que los adolescentes inventan mucho. Demasiado. Mira, en el WhatsApp nos preguntan hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros como padres. Es decir, hasta dónde podemos ser inclusive presos por lo que hagan nuestros hijos. Bueno, la responsabilidad es individual. La comisión de la autoría o la participación de los delitos como tal es del adolescente, dependiendo del escenario. ¿Qué sucede con la comisión? Por omisión. Yo no hago nada, sé que mi hijo está hurtando o está robando a mano armada, y yo le estoy guardando las cosas, yo allí tengo un grado de participación porque soy cómplice. Claro. Yo sé que mi hijo es un abusador sexual, mete a niños más pequeños, yo no estoy haciendo nada, más bien lo que hago es que le lavo la ropa para tratar de eliminar toda evidencia, yo allí tengo participación. Claro. Pero no es que si de pronto mi hijo tomó mi vehículo, aunque lo haya tomado escondido y yo no tengo conocimiento porque estaba dormido y arrolló una persona, yo voy a ir detenido. No. Es dependiendo del escenario y del delito que cometa el adolescente. Existen también situaciones en donde los padres están en conocimiento de la gravedad del adolescente y buscan atención del Estado. Yo estando en fiscalía me llevaban al adolescente y me decían, no puedo, doctora, ya no puedo con él. O sea, hablo y lo regaño y lo castigo, y el adolescente sigue con el comportamiento. Entonces, bueno, allí uno tomaba otras decisiones que la ley te permite hacer. Pero los padres
La importancia en este sistema es la contención familiar, que así el adolescente sea culpable o no sea culpable, esté investigado como autor o partícipe en algún delito, siempre van a llamar a los padres, porque la contención familiar es una de las garantías que se debe cumplir en la ley especial. Entonces, quien esté al cuidado de ese adolescente, sea mamá sola, sea papá solo, porque el papá no está en Venezuela, entonces vemos también muchas familias así que el adolescente se pone rebelde porque, bueno, mi papá se fue y que a trabajar y más nunca me llamó y no está ayudando a mi mamá. Entonces mi mamá tiene que salir a trabajar el doble para poder ayudarme a mí, a yo seguir estudiando y yo estoy por mi cuenta. Claro. Entonces por eso es que una de las palabras favoritas de nosotros los abogados es depende. Sí, claro. Depende del contexto. Y empieza a hacer la pregunta. Así es. Mira, Algleidy, yo quería saber cómo es Julio con J de Juró que Cambiaría. Eso aplica para adolescentes y para todo el que nos escucha. Sí, existen adolescentes violentos. Yo he llevado casos en donde los adolescentes le pegan a novias mayores que él, así como vemos casos de chicos que están de novios con niñas menores, existen adolescentes que están de novios 16 años con muchachas de 21 y 22 y son violentos y le pegan porque, bueno, están lamentablemente en el tema del consumo de sustancias y los hace poner violentos. Okay. Pero ese post en específico yo lo coloqué por el tema de los divorcios, cuando ya iniciamos procesos de divorcios que, bueno, al mitad de camino juró que no quiero seguir porque juró que cambiaría. Entonces, ideal por el inicio del mes, con lo que es J que juró que cambiaría. Como el meme de Julio. Exacto. Llegó Julio con demandas. Agley, un punto importante, las redes sociales en el mundo de los niños y adolescentes. ¿En qué riesgo están? ¿Hasta dónde los padres tienen que ser responsables sobre el consumo que ellos tienen o los tipos de delitos que ellos pueden cometer por usar las redes en contra de otras personas? Hablemos de las redes sociales en general sobre la responsabilidad de los adolescentes. Eso es un tema de mucho riesgo, sobre todo yo estoy en desacuerdo con el uso de teléfonos celulares inteligentes para los niños muy pequeños. O sea, estoy en desacuerdo y es algo que bueno, es personal. Es terrible. Exacto, de que le regalen a un niño por cualquier motivo un teléfono cuando tenga 4, 5, 6 años. Creo que hay otros regalos que pueden ser más acorde a su edad. Con el tema del colegio, evidentemente, ahí el teléfono es necesario para el tema de las tareas, pero creo que existen aplicaciones en las cuales tú puedes controlar la edad. Controlar la edad, lo que consume y también el tema del horario, porque a veces le puedes dar un teléfono a un adolescente y no te duermen toda la noche, porque está allí consumiendo contenido de internet y no estás al tanto de saber qué es lo que está colocando. Entonces creo que debe ser controlado. Sí le puedes dar porque es una necesidad, la tecnología ha avanzado y es necesario para sus tareas, para hacer sus investigaciones, pero tiene que ser controlado obligatoriamente por los padres. El riesgo, bueno, se corre muchísimo riesgo si no lo controlas más. Como los juegos en línea, ¿no? Sí, los juegos en línea, cuando son juegos bélicos, hay adolescentes que juegan esas cosas y se conectan también con otras personas de otros países que a veces estás, o sea, son adultos que se hacen pasar por niños también. Es el grooming, exactamente, esos amigos virtuales que se hacen pasar por personas que no son. Y bueno, le sacan información por esas fotos, tal videos. Cual. Fotos, videos, encuentros, se han visto. O sea, no pasa solamente en Netflix no, pasa en la vida real. Tú sabes que también hay que estar claro de lo siguiente. En nuestra época, nosotros cuando estábamos... ¿En qué época? En la época de cuando estudiábamos en bachillerato o en el colegio, el chalequeo, la gente decía, eso es el chalequeo típico, y además que tardaba el chalequeo en llegar, porque era un papelito que se lo mandabas a uno en la parte de atrás del cuaderno, entonces a lo mejor te dabas cuenta de un futuro y no era tan rápido. Ya ahora una foto vuela en internet y empiezan ahora lo que es el acoso y ese chalequeo en grandes dimensiones en tiempo real. O sea, sí, prácticamente. Y ahí es donde quiero ir un poco, porque creo que ahí debemos atacar también la responsabilidad de padres, profesores de permitir y los mismos chamos que lo hacen. Sí, de hecho el Estado estaba trabajando en un proyecto de ley llamado Ley de Convivencia Pacífica Escolar, en donde se va a atacar o se va a trabajar a sacarle el provecho a la prevención con el tema del acoso escolar. Tenemos en Venezuela, eso no ha pasado en otros países, escenarios dantescos en donde una niña en Caricuao se quitó la vida por el tema del acoso escolar, por el tema de unas fotos íntimas que se filtraron, de que ella los envió por una red social, pidió un teléfono prestado, dejó la cuenta abierta y a través
través de esa cuenta que lamentablemente dejó abierta, un compañero de clase filtró la imagen y la niña cayó en tal depresión que se quitó la vida. Ese caso sucedió, yo lo tengo en mis redes sociales, el video que hizo un compañero, un amigo, periodista de sucesos, una investigación completa en donde la mamá da detalle de todo lo que sucedió. No solamente eso. ¿Cómo se llama ese amigo? No, Joan Camargo, periodista de sucesos. No solamente eso, sino que el daño, porque la mamá, bueno, le dejaron ver clases desde la casa, pero fue irreparable, ya el daño estaba hecho. No, horrible. Ese caso a mí me conmocionó demasiado porque la forma en cómo la niña decidió morir. O sea, ella se tomó no menos de 100 pastillas de la abuela que era paciente oncológico. Y ella se acuesta con su mamá porque ya ella sabía que en algún momento iba a dejar de respirar y se despide de la mamá y se duerme con la mamá. Me imagino que la mamá, sin tener conocimiento de los signos vitales y esas cosas, se para como su rutina normal a trabajar y cuando la va a despertar la niña no tiene signos vitales. O sea, horrible, un caso espantoso. Y ese caso ya estaba con una investigación en el Ministerio Público que no avanzó mucho precisamente porque no le pusieron, como quien dice, ese corazón, el empeño, y ya el daño ya es irreversible, ya era tarde, pero allí había conciliación por parte del colegio. El colegio tomó las medidas de que las tareas, las clases fueran online, a distancia, pero ella no tenía los recursos de un teléfono. Se encerró y cayó en una depresión tal que, bueno, lamentablemente tomó esa decisión. Y lo último que supe de ese caso, estaban en las investigaciones con los adolescentes, el que filtró la imagen, y una que ella en específico siempre señalaba como esa acosadora escolar. Era anterior también, o sea, era como que antes de lo del teléfono, la imagen, le hacían otras cosas. Acoso escolar. Fue como un plus que le generaron a esto, que le dio un turbo a eso. Es interesante porque a mí lo que sí me ha preocupado es el tema de que los chamos puedan entender el daño que se causa. O sea, es un tema de daño de la parte que no es chalequeo, que es acoso escolar. Exacto. Y que estoy haciendo daño. Y que a lo mejor puede comenzar bien, como yo le explico a mi hijo que tiene 8 años, la bola de nieve. Eso le dice, mira, algo que puede ser sencillito se puede convertir en algo que tú no puedas controlar. Y yo creo que ahí es un tema. No solamente eso, no todos tenemos la misma firmeza o la misma dureza emocional. Para lo que a uno le parece pues que no pasa nada, para otros al fin. Claro. Hay personas que son personas altamente susceptibles. Claro. Que todo le va a generar algún tipo de conmoción, pero yo creo que como comentaste tú, el chalequeo siempre existió. Yo fui víctima de bullying por mi apellido es Bastardo, y era horrible cada vez que pasaban lista. Me decían de todo y yo me sentía muy mal, al punto que a veces omitía mi apellido y me presentaba como Algledis Gutiérrez, porque me daba pena que se burlaran de mí. Eso siempre existió en el colegio, hasta en la universidad. Evidentemente ya uno crece, ya uno es adulto y para nada eso le afecta. Te dice, Bastardo, ¿quién? ¿Tú? ¿Bastardo quién? ¿Quién le dice tú, Bastardo, chico? Te va a demandar. Y que mira, llegas a la casa y que me dijo Bastardo, de tu mamá, ay bueno, pero tú sabes, y después, mira, hija. Pero el tema está cuando ya eso trasciende el tema de los golpes, al tema del abuso físico como tal, al punto de causar lesiones. Y ese abuso emocional que es más duro que los golpes. Mira, no podemos terminar la entrevista. No, porque yo me quiero quedar con el Ya va, porque no podemos terminar sin preguntar esto. Ajá. Y este es el consejo para que nos escuchen, que nos ven después en las redes sociales. O quien la va a contactar después. Claro, las denuncias. Hablemos de que el papá tiene un caso de que su hijo está siendo víctima del bullying. O el papá me doy cuenta que mi hijo es el buleador. O mira, mi hijo que es adolescente y que nos escucha y tiene 16 años, que no quiere tener pena de decirlo. Hablemos de las formas de denunciar lo que esté pasando en cualquiera de los escenarios. Ok, bueno, en principio yo pienso que como madre tú debes tener esa inteligencia emocional de conocer a tu hijo, saber cuándo tu hijo le está afectando algo. Evidentemente el patrón de conducta va a cambiar. De pronto te va a hacer comentarios completos como que no quiero ir al colegio, ya allí como padre tú entras, ¿qué está sucediendo? En principio, hacerle de conocimiento a los directivos del colegio, a la maestra, mira, ¿qué está pasando con mi hijo en el salón? La maestra te va a dar unos detalles que tú lo vas a elevar a la dirección para que la dirección llame a los padres de ese supuesto acosador y se trate de llegar a una conciliación allí. Evidentemente, si tú no llegas a ningún tipo de acuerdo, tienes que irte al Consejo de Protección del municipio en donde estudia el niño y plantear la situación. Allí los funcionarios van a citar al niño en compañía de la contención familiar que tenga al momento, padre o madre, porque muchas veces no están ni siquiera los padres, esta es una abuela o esta es un tío o una tía con quien hayan dejado al cuidado al niño y de pronto no tiene esa misma capacidad física, porque ya una persona de cierta edad no va a tener el mismo ritmo para poder cuidar a un adolescente que está empezando, y allí se van a plantear algunas medidas.
Si ya trasciende ese tema de abuso con temas físicos, me han golpeado, me han causado lesiones, mira, bueno, me quitaron mis cosas, me las voltearon y en eso me empujaron y yo me di un golpe y yo tengo un morado, tengo un rasguño o tengo algún tipo de lesión física o no la puedo tener física, pero me han golpeado en diferentes oportunidades y ya yo los tenga individualizados. ¿Quiénes son? Porque importante es, estoy siendo víctima de acoso escolar, pero yo tengo individualizada a la persona que me está haciendo el acoso. Tampoco es que el salón me lo hace, sino no, mira, fulano, ellos me hicieron esto, esto y esto, se dirigen al Ministerio Público, en donde el Ministerio Público, con sus fiscales especializados en el área de responsabilidad penal del adolescente, van a hacer lo pertinente en relación al inicio de la investigación en contra de esos adolescentes que ya están señalados por la víctima. Pero sí se puede frenar, y bueno, el tema de la conversación en la familia, de la prevención, no está bien hay que hacerle ver a los adolescentes que si tú estás en conocimiento de que están haciéndole bullying a un compañero, no te unas a ese acoso escolar, mucho menos te unas como cómplice a hacer un video que lo están golpeando, que le están haciendo algo mal. ¿Pudiera ser eso asociación? No, asociación no. Eso pudiese ser un grado de participación. Uh-huh. Allí se va a individualizar esa conducta por un grado de participación. Pero que es un grado de participación, para que el que nos escucha sepa, antes de irnos. El Código Penal te establece grados de participación como autoría, coautoría, instigador, cómplice necesario, cómplice no necesario. Dependiendo de la conducta que despliegue ese adolescente, se pudiese encuadrar en esas características que te establece el Código Penal. Muy bien. Pero la asociación es algo totalmente diferente, además que, bueno, aunque los adolescentes pudiesen ser de grupos de delincuencia organizada, como no, uh-huh. También hay un artículo y un delito que te dice uso de adolescente para delinquir, que se lo imputan a los adultos que agarran a los adolescentes. Y que a los adultos les encanta eso. Exacto. Sí se pudiese imputar la asociación para delinquir, pero ya esos son casos extremos de delincuencia organizada. En el tema del acoso escolar, se pudiese imputar el agavillamiento si se determina que en efecto esos adolescentes se están uniendo para hacerle acoso escolar a otro compañero. Mira, María, tú sabes que yo le digo a mi hijo, yo hablo mucho con mi hijo todo ese tipo de cosas, porque para mí tiene que ser un tema normal hablarlo, ¿sabes? Porque hay gente que no le gusta hablarlo en casa, como que si no ha pasado esto, no lo toque, no se lo diga. No, mira, yo de toda la vida le he dicho a mi hijo dos cosas importantes, Mari, para mí es un consejo interesante. Yo le digo, tú tienes que decirlo todo, lo que tú sientas, lo que tú creas, y también estás en la obligación de decirlo cuando otro lo esté pasando y no lo quiera decir. ¿Oíste, Mari? Le digo siempre, no importa que tu amigo te diga, no se lo digas a nadie, usted tiene que decirlo. Yo siempre le digo, conmigo no hay secretos, yo soy tu mejor amiga. Claro, porque ¿sabes qué pasa? A veces los chamos entre ellos se contienen, como que pasamos por eso. Dije, no, usted va y me lo dice a mí, si no quiere, usted tiene que decirlo. Así le diga al otro, no lo digas a nadie, te lo juro, no lo digas a nadie, usted tiene que decirlo. Claro. Así salvaríamos mucha gente. No esté pendiente de él, pero de su entorno también tiene que estar pendiente. Y no solamente eso, quiero rescatar algo muy importante que dijo Alglede. O sea, tú tienes que ver cómo tu hijo reacciona, si no quiere ir al colegio, si quiere ir. Claro. Pero yo le voy a dar un consejo adicional. Revise todo, hasta los celulares. Claro. Revise. Yo también lo hago antes de dormir, saco ese, empiezo a ver todo. En las cosas personales de tu hijo siempre hay información muy importante. Hasta lo más mínimo, porque a veces, porque dejaste la comida, fulanito, y volviste. Porque dejaste la comida, no quiere comer, ¿qué está pasando? O sea, son indicios que tú tienen que encender esas alarmas como mamá, que mejor, ¿quién conoce mejor a su hijo que su madre para saber que ese niño está siendo víctima de algún tipo de acoso escolar en el colegio? Mire, amigos, son las 9:54. Estamos conversando, o hemos conversado ya con Algledis Bastardo, abogada penalista. Su principal jurisdicción, ella trabaja en Caracas, es cierto, tiene su oficina en Caracas, pero también es la reina de Vargas. O sea, la parte penal de Vargas, y es importante. Algledis, la gente que te escucha seguramente quiere contactar. Además que les voy a decir algo, su cuenta es fabulosa porque tiene investigaciones divertidas, en el sentido que ves fresco, temas de delito. Además que, bueno, que hay cosas muy cómicas. Yo me he reído con cosas de ella. A ella le gusta leer, y como le gusta leer, hace siempre una buena recomendación de algún libro, y eso está muy chévere. Mira, por ejemplos de que qué delito hay aquí, y de repente es la amante que sale volando por un lado. Es como súper divertido. Creo que vale la pena para los estudiantes, para que los apasiones del derecho puedan porque revisarlo. ella también es docente. Claro, es importante. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? ¿O cómo se puede poner en contacto número, contigo? ¿Cómo es la cosa? Ok, en las redes sociales, mi cuenta es Algledis, deletreo, porque ALGLEDYS, Algledis. Y mi número de contacto, que también van a conseguir el link allí en el Instagram, pero también se los dejo, es 0414-111-5505. Vale acotar que ese número lo tengo desde los 14 años. Wow.
¿Sabes que mi teléfono personal también comienza por 111? Y lo tengo no de los 14, no voy a decir Yo la lo edad. tengo desde los 14 años. Lo tuve más o menos por ahí. Vamos a decir, no, yo era mayor de edad. Bueno, desde que Rafael tenía su ladrillo, ya está. Es verdad, es verdad. No nos vamos a ir, son las 9:55, sin pasar a preguntas rápidas y respuestas cortas. Ay, Dios. Empiezo yo. ¿Algledis viene de dónde? De La Guaira. Ajá, pero Algledis, el nombre Algledis, ¿cómo se hace? Alfredo y Gladys. Ok. Es un ¿Cuál nombre es, tu signo, compuesto. ¿Cuál es tu signo nacional? Imagínate. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Y día y fecha y mes de nacimiento. Sin año, ¿no? Leo, cumplo pronto, el 13 de agosto. Hay que felicitarle, estamos pendientes. 13 de agosto. ¿Crees en el matrimonio? Sí, claro. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, la pasta. Ay, qué rico. ¿Tienes hijos? No, aún no. ¿Playa o montaña? Montaña. No puede ser. Te lo juro, me gusta más la Bueno, montaña. claro, si la chava vive en La Guaira, ¿qué va a querer? Yo ayer decía, no voy a la playa desde enero. Y fui ayer. Bueno, y vive en La Guaira. Y vive en La imagínate. Estaba Guaira. lloviendo porque ayer... Nos bueno, llovió un sí. poquito, nos llovió pero poquito. Después salió el ¿Cuál sol. es tu hobby favorito? Leer. ¿Bailas? Muchísimo, me encanta. Bueno, has leído muchos libros. ¿Cuál es el libro que recomiendas que dices, mira, este sería un buen libro de cabecera? Ay, a mí me encanta y siempre recomiendo a las personas que quieran empezar con la lectura El Principito. Ay, qué Es belleza. lo máximo. Es mi y cuento siempre favorito. decimos, tú lees El Principito hoy y te queda algo distinto a lo que Sí. leíste toda la vida. Pero yo no dejo de pensar en la primera vez que lo leí. Pero bueno, cuéntame el tipo de música que escuchas con frecuencia. Usted agarra un viaje de 40 minutos de La Guaira para Caracas y Caracas a La Guaira. ¿Qué escuchas en el carro? Salsa. Sí. Salsa. Igual a Rafael le gusta la salsa también. Mensaje a los estudiantes. En una frase a los estudiantes, ¿qué le podemos decir que están estudiando Derecho en este momento en Venezuela? No pierdan la fe. ¿Cómo quiere ser recordada Gladys en los próximos 40 años en una sola 40. frase? Que En tú una digas, ya sola pasé, frase. ya yo pasé y quiero que quede así inmortalizado. Esta fue Gladys en una frase. Empatía. Bueno, lo máximo, Gladys. Bueno. Te queremos mucho, además. Gracias por invitarme, la pasé genial, me Ha encantó. sido una entrevista fabulosa. Me Creo que hay encantó, bastante muchas gracias. contenido que consumir en Sí. este momento de la información. Vamos a Muy intentar importante. condensarlo. Y de verdad estamos muy complacidos. Tenemos ya una aliada más en Vargas. Ajá. Claro que sí, a la Y hora en lo que Caracas necesiten. también. En Caracas también. Lo que necesitan. Bueno. Ya va, sus palabras sí. despedidas. A ver, ¿qué Ajá. quieres decir? ¿A qué mensaje quieres mandar? Saludos, ¿qué quieres hacer? Te dejamos un ratito a ti para que puedas despedir. Bueno, no, nada, agradecida, la pasé fenomenal, de verdad me encantó el programa, tuve la oportunidad de, gracias a la puntualidad, o la extra puntualidad, Extra como dijo puntualidad. Rafael, de La haber ultra, llegado. ultra oportunidad, podemos llamarla así. Los quiero felicitar porque de verdad que es un espacio para poder compartir temas de actualidad legal que no mucha gente, como siempre digo, no buscan a los abogados por prevención, sino ya cuando el problema lo tienen en la puerta. Y creo que hay que hacer esa campaña de que el tema penal también, o el tema legal en este aspecto, es súper importante para todos los pasos, porque como ciudadano, como ser humano, todo lo que hacemos tiene que ver con el derecho. Sin duda alguna. Así es. Bueno, amigos, gracias, Gladys, por estar con Te nosotros. queremos muchísimo. Sí, Gracias, sí. igual. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de Aquí se habla Legal Radio. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en estos minutos y sobre todo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la web o la aplicación en el live y en YouTube. En este programa y la entrevista también serán revisadas luego todas estas publicaciones. Por favor, Rafa. Por favor, no olviden sintonizarnos a través de la Vallenata 910 todos los lunes de 8 a 10 de la mañana. Quedamos atentos a sus comentarios, como siempre, en nuestras redes sociales como @aquí se habla legal y en X como se habla legal. Igualmente, nuestra cuenta de la casa @RQ910AM. Especial agradecimiento a todo nuestro equipo y a nuestra casa en la dirección general, César Javier González, en la gerencia de la Vallenata 910, Alejandro Moreno, en la coordinación. Rosemary Llanas, Como operador al aire, el consentido de gatillo, el recién cumplidor de año, el roba corazones. Ajá, ¿Quién es? @H Herrera Oficial. Para que J, H, todas Sí, las no. letras. @J Herrera Oficial. Como productores de este espacio. @Aquí se habla Legal Radio. Y quien les habló, Rafael Armando Rodríguez, con certificado de locución número 59673. Y María Angélica Betancourt, certificado de locución número 59645. Aquí se habla Legal Radio, es una producción nacional independiente bajo el número. 32177. Y llegamos a ustedes gracias a los amigos de Organización Jurisprudencia del Trabajo, el aliado legal, laboral y tributario para el funcionamiento de toda empresa que opere en Venezuela. Síguelos como @OJDT online en Instagram y de Lexus App, la inteligencia artificial de los abogados en Venezuela y de Latinoamérica.
Síguelos como @AlexiusApp en Instagram. Nuestro WhatsApp legal es gracias a @panitamóvil. ¿Por qué un panita? Nunca te abandona. Y recuerda que la inmigración responsable en los Estados Unidos se hace con el apoyo de nosotros junto al equipo de @Visa Talento _USA. Síguelos. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho más en el Morning Show Jurídico de la radio venezolana. No olviden que nuestra intención siempre va a ser hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogado. Porque aquí, Rafa, Se habla legal. Feliz inicio de semana, nos vemos en Bonita tribunales, semana. nos vemos por allí, cuídense mucho y A disfrutar. los queremos muchísimo. Nos vemos. Gracias a Glady. Sayonara.